Misión Cristiana de Avivamiento Ágape, llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios. Que la paz de Dios esté con ustedes, amigos oyentes. Es un gusto contar nuevamente con su sintonía al mensaje de la palabra de Dios. Dejamos de inmediato el tiempo a nuestro hermano Héctor, pastor general de nuestra misión, quien nos trae una enseñanza titulada "Sí podemos juzgar". Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leo del verso 1 al verso 5, dice la palabra del Señor así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Anteriormente, hermanos, hemos estado compartiendo acerca, hermanos, de cómo la iglesia es, hermanos, un tribunal extemporáneo. Es un tribunal, hermanos, primario. Dios, hermanos, en medio de la iglesia juzga a su pueblo, aquellos hermanos que se acogen voluntariamente y aceptan el ser juzgado en ella. Dios, hermanos, no puede obligar a nadie a que acepte el juicio de la iglesia. Eso es algo muy voluntario. Eso, hermanos, al que le nace, el que no le nace, no le nace. Pero lo que quiero en esta mañana, hermanos, es dejar claro y sentado qué es la iglesia, hermanos, y qué papel determinante juega la iglesia y qué función realiza la iglesia en pro de la salvación de cada uno de nosotros. La iglesia, hermanos, como les decía, es un tribunal, hermanos, donde Dios está juzgando a su pueblo. El mundo va a ser juzgado, todos vamos a ser juzgados. La gente, lo quiera o no, hermanos, va a ser juzgada un día en el juicio final. La Biblia habla del juicio del gran trono blanco, en donde, hermanos, los libros se abrirán y dice la palabra de Dios, hermanos, que serán juzgados los hombres por todo lo que hicieron, las cosas que hicieron a escondidas, las que nadie supo, las que se encargaron de disfrazar bien o ocultar muy bien. Los libros serán destapados, hermanos, y ahí no se escapará nadie ante el juicio de Dios. A esto las escrituras le llaman el juicio del gran trono blanco. En ese juicio, hermanos, habla de la pureza del juicio, hermanos. Al hablar de un trono blanco, habla, hermano, de que no será un juicio equivocado. Nadie podrá decir, no, yo siento que es injusto, no, eso no fue tan así. Hoy, hermanos, en esta tierra, cada vez que se le tratan de mencionar los errores a los demás, todo el mundo brinca, todo el mundo salta, todo el mundo, hermanos, tiene justificaciones para no reconocer sus errores. En esa ocasión, hermanos,
Nadie podrá decir nada, hermanos, porque el juicio será transparente, será blanco. Un juicio, hermanos, impecable, un juicio perfecto. Dios juzgando a todos los seres vivientes. Y no se escapará, hermanos, ningún ser humano, ni chiquito ni grande. Así dice la Biblia. Y vi los muertos delante de Dios, dice, pequeños y grandes. No se escapará nadie, hermanos, porque el juicio es inevitable. Toda la gente, hermanos, quien quiera que sea, haya creído en Dios o no haya creído, sea ateo o agnóstico o lo que sea, tendrá que presentarse ante Dios, hermanos, y Dios juzgará a cada hombre por todo lo que fue, por todo lo que hizo y por todas las abominaciones que cometió estando en la tierra. Yo quiero que me escuchen, hermanos, no se escapará nadie. Sin embargo, hermanos, la iglesia, hermanos, oigan ustedes, hermanos, qué gran acto de amor de Dios. Y ahí el papel de la iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, es un tribunal extemporáneo, hermanos. Dios aquí juzga a su pueblo. Los que sean juzgados en la iglesia ya no van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Pero es necesario ser juzgados en la iglesia, hermanos. Y voy a explicar, hermanos, porque la palabra del Señor es muy amplia. Y miren, a mí me sobran pasajes, hermanos, para poder demostrarle a cualquiera que es así como usted me lo está viendo. La iglesia tiene toda la facultad. Tiene, hermanos, le ha sido otorgado todo el derecho de Dios, hermanos, para juzgar. Y cada quien, hermanos, que llega a la iglesia debería de saberlo. Y debería, hermanos, exponerse a ser juzgado en la iglesia. Porque si rehúsa y usted dice, a mí me cae mal que me digan algo en la iglesia, entonces ¿para qué viene a la iglesia? Si la iglesia, uno viene a ser juzgado en la iglesia. Me ha gustado aclarar algo, hermanos. Dentro del espíritu religioso, hermanos, no cabe duda, hermanos, que el diablo, utilizando la misma religión cristiana en todo el mundo, hermanos, ha tratado de presentar un evangelio, hermanos, con una connotación diferente a la que Dios le ha dado en la Biblia. Por eso, hermanos, usted va a oír un montón de evangelios, hermanos, donde le ofrecen cosas a la gente. Venga, usted aquí, recibe a Cristo y tu matrimonio se arreglará, las enfermedades se sanarán, y aquí y allá. Y miren, hermanos, muchos predican el evangelio de las ofertas, así le llamo yo. Y ofrecen un montón de cosas a la gente que llega. Le voy a decir algo, hermanos, y ojalá que eso le quede claro en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo no ofrece nada. No ofrece nada. El Señor, hermanos, exige cosas para si alguien le quiere seguir. Por eso es que son pocos los que le siguen. El Señor Jesucristo dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le voy a contar algo. Hace algunos años vino aquí una muchacha muy regular, una jovencita. Ella venía padeciendo de una enfermedad seria, hermanos, seria. Una enfermedad muy seria. Y vino y mire, hermanos, y estaba tomando medicina. Nunca se me olvida que habló conmigo. Yo le dije, pero y estuvo viniendo y la palabra aparentemente como que sí estaba entrando y como que le estaba gustando. Y entonces yo le dije, bueno, si puedes creer, deja de tomar medicina. Si crees en Dios, Él va a sanarte. Yo voy a orar por ti, pero tenés que dejar de tomar la medicina. Y lo hizo, hermanos. Lo hizo. Y saben, hermanos, que fue lo maravilloso, que la sanó Dios. Porque la enfermedad, hermanos, se le manifestaba casi a diario. Casi a diario se le manifestaba la enfermedad y la enfermedad desapareció. Así como usted lo oye, desapareció. Pero le voy a contar algo, hermanos. Esa muchacha duró aquí en la iglesia, después de ser sanada, a lo sumo 3 meses más. Y le voy a contar por qué se fue. Se fue, y cuando alguien le preguntó por allá, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, dijo. No me gusta cómo las cosas que enseñan ahí en la iglesia. Es que ahí le enseñan a uno que uno ya no debe de ser, de que uno debe morir y que uno debe negarse, que uno ya no debe gozar y tener. Dice, yo necesito, dice, yo quiero gozar la vida, yo quiero ser alguien. Yo quiero sentirme que soy alguien. Oigan su pensamiento. Y eso fue, hermano, lo que determinó. A ella no le importaba haber recibido un milagro grandioso, un gran milagro. Una enfermedad difícil, no la curan los médicos, pero la sanó Dios. Pero se fue, hermanos, porque amaba las cosas de su carne, amaba las cosas del mundo. Y entonces le pesó, le dolió en su corazón tener que dejar esas cosas por estar en la iglesia. Yo quiero que me escuchen. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca le ofrece cosas a la gente. No dice, ven a Cristo y serás feliz y aquí tendrás todo y tendrás alegría y aquí. Miren, el Señor no ofrece cosas, hermanos. El Señor dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame.
Otro por ahí le dijo a Jesús: Señor, yo te seguiré, solo déjame que me despida de mi familia. Eso es otro de los grandes estorbos, hermanos, que hace que muchos no se entreguen de corazón a Dios. Nunca rompen el cordón umbilical con su familia, y su parentela tarde o temprano lo apartan del camino de Dios. Eso es una ley. Jesús le dijo, hermanos, a este que le dijo así: cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios, le dijo Jesús. Si alguien quiere seguir a Dios de verdad, por lo menos si lo quiere hacer de corazón, y está pensando, hermanos, y todavía le gusta mantener esa relación social, esa vida con su familia, y piensa que es tan maduro y que lo puede hacer sin detrimento de sus valores espirituales, se está pegando la gran engañada del siglo. No hay quien aguante. Es bíblico. El Señor dijo: el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Otro por ahí le dijo a Jesús: Señor, yo te seguiré, solo déjame que entierre a mi padre, o en otras palabras, deja que mi padre se muera. Su padre estaba vivo todavía, quiero que él se muera, y cuando ya esté libre del compromiso de mi padre, entonces te sigo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesucristo puso el reino de Dios, hermanos, como más importante que los valores de la familia. Hoy no, hoy existe el evangelio de la familia. Ese es un evangelio muy popular. Si usted se va a los países europeos, a Estados Unidos, o aquí mismo en Guatemala, usted se va a dar cuenta, hermanos, que ese tipo de evangelio, hermanos, donde se realza la familia y se estimula mucho a la familia, y que la unidad familiar y que el altar de la familia, ese tipo de evangelio pega, hermanos. Pues hombre, ese evangelio es fácil. ¿Y a quién no le gusta, hermanos, mantener una vida social con su familia? Si eso es fácil. Eso, hermanos, como quien dice, eso no tiene ningún sacrificio. Pero seguir a Cristo implica un sacrificio que muy pocos quieren pagar. Muchos hermanos quieren seguir a un evangelio si les conviene. Si es que va de acuerdo a sus conveniencias personales, entonces la gente está contenta con ese evangelio. Pero yo quiero que me escuchen, hermanos, el Señor no está negociando el evangelio, no se puede regatear con Él. Él no es un marchante, y usted no se puede, pues, déjamelo en tanto. Pues con Dios no se puede, hermanos. Su evangelio es evangelio, y el Señor no lo va a cambiar jamás. Dice la palabra de Dios, hermanos: el cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué dijo el Señor? Pero mis palabras no pasarán. Un día el Señor, hermanos, un muchacho, un joven, por cierto, muy adinerado, dice la Biblia, llegó con él y hasta hincó la rodilla: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Seguramente que las prédicas de Jesús lo habían tocado y estaba muy tocado. Y Jesús le dijo los mandamientos, ¿sabes? Le dijo. No dijo al Señor: ¡ala, qué bueno que vino un rico con nosotros! Así hubieran hecho una religión. Jesús no, hermanos, no le impacta eso, no le impresiona. Y Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Señor, yo los guardo desde que soy niño. Y dice la palabra que Jesús, viéndole, le amó. Porque muchos hermanos malamente interpretan el amor de Dios diciendo: yo sé que Dios es lindo y que Dios es amor y que Él nos va a salvar. Él no nos salva por su amor, nos salva si nosotros le obedecemos. No sé si me entiende. Y entonces que al joven rico, hermano, dice que Jesús, viéndole, le amó. Entonces Jesús le dijo: bueno, entonces solo una cosa te falta: vende lo que tienes y repártelo a los pobres, y me sigues tomando tu cruz cada día. Se puso triste, tenía muchas posesiones y no quería, hermanos, renunciar a muchos valores de esta tierra. Entonces, hermanos, dice que se fue triste, y Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Mi pregunta: ¿cambió el evangelio de Jesucristo? ¿Ya cambió o sigue igual? Igualísimo. Si hoy se acerca cualquier rico ante el Señor, utilizará las mismas palabras. Él no ha cambiado. Un rico quiere entrar en el reino de los cielos, sea entonces bondadoso y dé a los pobres, y confórmese con tener salud, vida, y con irla pasando con lo necesario en esta tierra. El Señor no va a cambiar su mensaje, hermanos, nunca lo va a cambiar, jamás. Él sigue siendo el mismo, hermanos. La religión, hermanos, ha tratado de modificar el evangelio. Hermanos, eso es una blasfemia. Tratar de modificar el evangelio de Jesucristo es una blasfemia que se paga caro. Las Sagradas Escrituras dicen: el que quite o el que añada a las palabras de este libro, Dios añadirá las plagas escritas en este libro, o quitará su nombre del libro de la vida. Yo quiero que me escuchen.
No le podemos cortar al evangelio, hermano, no le podemos hacer ningún recorte, ninguna añadidura al evangelio. Él es el mismo, ayer y hoy por todas las edades. El evangelio, hermano, siempre mantiene la misma connotación. El mismo Señor, el Señor, hermano, no ha predicado un evangelio de ofertas, no lo ha hecho, ni lo va a hacer jamás. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de exigencias. Usted viene a la iglesia, hermanos, aquí se le va a exigir. Ah, no, a mí me cae mal que me estén exigiendo. Pues hombre, entonces mi pregunta es, ¿a dónde quiere entrar? ¿Al cielo o al infierno? Si quiere entrar al cielo va a haber exigencias. Si quiere ir al infierno, no se preocupe, ahí se dan cosas. El diablo da. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo da. Usted quiere, hermanos, un evangelio donde se den cosas, busque el evangelio del diablo. El diablo tiene su evangelio también, hermanos, ténganlo seguro. El apóstol Pablo dijo, porque si viene predicando alguien otro evangelio, ustedes bien lo reciben. Pablo se molestó con la iglesia de Corinto, hermanos, porque algunos estaban siguiendo un evangelio, hermanos, de exaltación, un evangelio de honras, un evangelio, hermanos, de reinar, un evangelio, hermanos, de enseñorearse, un evangelio, hermanos, de predominar. Ese evangelio, hermanos, se estaba haciendo muy popular en la iglesia de Corinto y muchos ya seguían ese tipo de evangelio. Y Pablo les dice, ustedes ya están saciados, ya están ricos. Sin nosotros reináis, les dijo el Señor. Les dijo, ojalá reinaran ustedes. Como quien dice, se acerca el día cuando vamos a reinar con Cristo, pero ahorita no es de reinar, ahorita es de servir, ahorita es de trabajar, ahorita es de fajarse. Pero aquellos ya querían estar reinando, ya quieren comer, ya quieren disfrutar, ya quieren celebrar. ¿Saben qué hacen muchas iglesias hoy, hermanos? Hermano, aquí estamos alegres, salten, brinquen, gócense. No, hombre, oiga lo que dijo Jesús, hermanos. No cambie usted las palabras de Jesús. Jesús dijo, hermanos, el mundo reirá, pero vosotros lloraréis. Y ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, no va a cambiar su evangelio nunca. Es el mismo, hermanos. Es el mismísimo evangelio, hermanos. El evangelio, hermanos, de exigencias. Dios exige, Dios nos está demandando. Usted quiere saltar un día, la Biblia dice, hermanos, en aquel día saltaréis como becerros de la manada. Se acerca el día, hermanos, cuando entremos al reino, cuando entremos al milenio. Entonces, hermanos, hombre, ahí dese gusto y brinque y salte y haga todo lo que quiera. Ahí sí, dele rienda suelta, póngase frenético y haga todo lo que quiera, hermanos, ahí, en el milenio. Pero mientras estemos aquí, hermanos, dijo el apóstol Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo el Señor. El Señor, hermanos, dice que aquí en la tierra, mientras nosotros estemos, hermanos, la tribulación, el peso de las persecuciones, la prueba, la carga de la cruz, hombre, no nos va a dejar a nosotros, hermanos, andar saltando ni andarnos regocijando, hermanos, porque para eso estamos cargando la cruz. Sería ridículo, hermanos, que usted esté cargando la cruz y haciendo cosas en este mundo, brincando y jugando y haciendo cosas que no convienen, hermanos. Cuando usted está cargando la cruz, supuestamente está cargando la cruz de Cristo. Pero Jesús, hermanos, no ha presentado nunca un evangelio, hermanos, de ofrecimientos, de exigencias. Otro le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré. Y vino Jesús y le dijo, mira, las zorras tienen cuevas y los pajarillos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. Como quien dice, conmigo hay limitaciones. ¿Estás dispuesto? Ya sabes que conmigo hay limitaciones. Ya sabes que conmigo hay que renunciar a algunas cosas. Eso es lo que muchos no saben. Y por eso, hermanos, es que como la gente no quiere ese tipo de evangelio, entonces buscan el evangelio, hermanos, de granjerías, donde se predican prebendas, donde se predican ofrecimientos, regalos, ofertas. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven. Le voy a contar algo, hermanos. Jesucristo sanaba a los enfermos. Le voy a contar algo, hermanos. Póngale mucha atención. Jesucristo sanaba a los enfermos, hermanos, pero Él nunca ofrecía, hermanos, los milagros. Nunca ofreció la sanación de los enfermos, hermanos, como un gancho, ni como un atractivo, hermanos, para que alguien le buscara. Nunca lo hizo, hermanos. El Señor no dijo, vengan y van a ser sanados. Nunca lo hizo. Es más, hermanos, un día un hombre por ahí le suplicó, Señor, sáname. Y el Señor, hermano, le hizo un milagro y le sanó, porque le vio que tenía fe. Y le dijo, no se lo cuentes a nadie, le dijo. ¿Escuché eso, hermanos?
Cualquier religioso hubiera dicho, anda, ve y cuéntale a todos para que la gente venga aquí a ver lo que estamos haciendo. Jesucristo, hermanos, decía, ve y no se lo cuentas a nadie. Jesucristo nunca se promocionó por medio de milagros, nunca hizo ofertas, hermanos. El Señor, hermanos, exigía, ¿quiere seguir alguno en pos de mí? Niéguese. Negarse, hermanos, es renunciar uno a uno mismo. En este mundo se enseña la autoestima, Cristo no enseña la autoestima. Cristo nos enseña, hermanos, a aborrecernos. Sí, ahí le enseña, ahí en la iglesia lo apachan a uno. Es la cruz la que nos apacha, ¿o no? ¿O le duele tanto estar apachado? Es que la cruz nos está apachando, ¿o no, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que estaba Jesús cuando cargaba la cruz, hermanos? Hincada su rodilla en la tierra, casi con la cara pegada al suelo. Esa cruz pesaba, hermanos, y era dura. Y no solo llevaba la cruz, hermanos, aquí en el alma, la cruz, hermanos, de la negación, sino aún llevaba un madero, hermanos, que lo hacía encorvarse y lo hacía, hermanos, pegar la cara al suelo. Pero muchos hermanos son cristianos, hermanos, y mediocremente, hermanos, caminan aquí, hermanos, murmurando, hermanos, y rehusando el camino de negación que el Señor nos ha impuesto. Y muchos hermanos no conformes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces buscan el evangelio, hermanos, del deleite y el evangelio del placer, que nada tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Así dijo un día una persona, hermanos, sí, es que ahí en la iglesia lo apachan a uno. No es la iglesia, es la cruz la que nos apacha y a todos. ¿O no es cierto, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, oiga, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos evitar la cruz de Cristo. Ahora, si usted quiere evitarla, no tiene ningún problema. Por favor, si usted algún día Dios le puso la cruz y usted no la quiere llevar, déjela por ahí a un lado y no se preocupe, ya no la cargue más. Pero una cosa le puedo advertir desde hoy: a Dios no lo va a ver usted jamás. La Biblia dice que hay algunos, Pablo dijo, hay algunos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios, ¿qué dice? Es el vientre, cuya gloria, buscando glorias en este mundo, esa es su vergüenza. Solo piensan, ¿en qué dijo? En lo terrenal. Cuando alguien, hermanos, estando en el evangelio, hermanos, y después de llevar algún tiempo la cruz, supuestamente llevarla, se cansa, hermanos, de la cruz y comienza, hermanos, a hostigarle, ya se aburre, sí, y siente, hermanos, como que la vida se ya solo aburrida, y hasta siente ya aburrido la iglesia, y siente, hermanos, ya no le siente el deleite a la negación, a la cruz de Cristo. Entonces comienza a buscar deleites por ahí, y jala uno, y jala otro, y poquito a poquito se va yendo hasta que pone sus tiendas en Sodoma. Y agarra una cosita, no, yo no creo que esto sea malo, y luego no, tampoco, pero yo no creo que tampoco, esto ya es fanatismo. Y poco a poco se va agarrando que una cosa que otra cosa, cuando siente, hermano, ya se llenó de cosas. Cuando siente, hermano, ya se apartó de la senda y va poniendo sus tiendas hasta ir a caer plantado en Sodoma. Lo que le pasó a Lot. Poco a poco dice que fue poniendo sus tiendas y se fue para allá, hasta cuando vino a sentir ya estaba viviendo en Sodoma. Entonces, hermanos, yo quiero que me escuchen. El evangelio de Jesucristo, entonces, hermanos, toda la vida es un evangelio, hermanos, donde Dios exige. Es un evangelio, hermanos, de exigencia y no un evangelio, hermanos, de oferta. Dios no ofrece, nunca ofrece, hermanos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo será de negación. Hay que negarse, hay que hacer favores, y aunque a uno le hagan males, uno hará bien. Eso es negarse, hermanos. Uno tendrá, hermanos, que hacer, no debe de cansarse de hacer bien, aunque a uno le hagan mal. Y si alguno le hiera uno en una mejilla, uno deberá poner la otra, hermanos. Y ese evangelio, hermanos, hay que vivirlo. Pablo decía, hermanos, yo sé que amando más, yo voy a ser amado menos. Eso no lo enferma. Pablo, hermano, no anda complejado ni anda deprimido porque él ama tanto a la iglesia y ya lo están odiando, lo están aborreciendo. Eso no lo enferma. Las iglesias hoy, hermanos, se llenan de gente que es muy susceptible. Gente, hermanos, que por cualquier cosa ya se siente herida, lastimada, todo le duele, una mala mirada, un comentario. Hay quienes, hermanos, dentro de la iglesia rehúsan el ser juzgados. Entonces, hermanos, óiganme bien. La iglesia, hermanos, es un tribunal donde el Señor, hermanos, está juzgando por misericordia. Nos está juzgando a nosotros, hermanos, aquí en la iglesia, para evitar el ser juzgados, hermanos, en el día final. Le voy a contar algo. El apóstol Pablo, hermanos, dice que las enfermedades dentro de la iglesia no son, las enfermedades dentro de la iglesia no se deben de ver, hermanos, igual que las enfermedades en el mundo. Dentro de la iglesia las enfermedades, hermanos, tienen
una connotación de corrección. Aquí en la iglesia, hermanos, debería de haber salud total, total. El Señor sana totalmente. Nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, hermanos, deberíamos de ser sanos totalmente. Deberíamos ser personas muy sanas. Usted debería ser una persona que debiera de gozar de mucha salud. Exceptuando, hermanos, pues unas enfermedades comunes, las enfermedades comunes, que un gripe, un catarro, eso no es una enfermedad. Es una cuestión benéfica, diría yo, del mismo organismo. Pero pensemos, hermanos, en que las enfermedades que sí se les puede llamar enfermedad, no deberían de padecerse dentro de la iglesia, a menos, hermanos, que alguien esté fallando a Dios y Dios le tenga que corregir por medio de una enfermedad. Porque Dios sí usa la enfermedad. Dice el apóstol Santiago, ¿está alguno enfermo en la iglesia? Dice, llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Entonces, hermanos, cuando alguien comienza en la iglesia, puede hacer que venga con alguna enfermedad y Dios le va a sanar y se va a manifestar su gloria. Pero generalmente, hermano, Dios dentro de la iglesia va a castigar algunos pecados, algunas cosas malas, algo que no conviene, alguien que está haciendo algo que no es correcto, Dios lo va a castigar con una enfermedad. Si usted entiende el juicio de Dios, hermanos, entonces Dios va a obrar en sanación. Si usted no lo entiende, Dios tendrá a veces necesidad de recoger a alguien, hermanos, y llevárselo. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 11, no lo voy a buscar, hermanos, para ahorrar el tiempo. Dice, siendo juzgados por el Señor, somos castigados para no ser condenados con el mundo, dice. Quiere decir, hermanos, que dentro de la iglesia Dios nos castiga con el ánimo, hermanos, de que nosotros no seamos castigados, no seamos condenados con el mundo. El juicio del gran trono blanco, hermanos, es un juicio de condenación. Pero el juicio, hermanos, de la iglesia, este juicio que estamos teniendo ahorita, hermanos, porque le voy a decir algo. Toda persona, hermanos, que entra a la iglesia debe de ser juzgada. Sí. Y la iglesia tiene toda la facultad de juzgar. Pero yo quiero que me escuchen, hermanos. Pero no es una obligación el que usted se acerque. Porque usted puede, hermanos, usted puede venir aquí al recinto y usted puede permanecer dentro del recinto, pero usted rehúye el acercamiento a la autoridad de la iglesia para evitar el ser juzgado. Imagínense, hermanos, que usted diga, yo no le hallo sentido el acercarme a la autoridad de la iglesia. Pues hombre, respetamos su forma de pensar, pero lo que yo quiero dejar claro en esta mañana, hermanos, es que dentro de la iglesia, hermanos, existe una función, hermanos, bien definida en la Biblia, hermanos, de juzgar. La iglesia juzga y nosotros nos acercamos a la iglesia para ser juzgados, para evitar ser juzgados junto con el mundo. Si alguien no es juzgado en la iglesia, hermanos, tendrá que pararse un día en el trono blanco. ¿Qué diferencia, hermanos, hay entre el trono blanco y el tribunal de la iglesia? El tribunal de Cristo. La diferencia, hermanos, es que en el trono blanco los pecados, hermanos, se le van a mencionar a las personas, pero ya no se puede hacer nada, es para condenación. En la iglesia, hermanos, si sus pecados se hacen manifiestos ahora y sus errores ahorita se le señalan, usted tiene el chance de cambiar. ¿Me entienden, hermanos? ¿En dónde estriba la diferencia entre el juicio de la iglesia y el juicio del gran trono blanco? Que en la iglesia, hermanos, usted está siendo juzgado y se le va a discernir, se le va a exhortar, se le van a decir sus cosas malas, pero usted, hermanos, tiene oportunidad de cambiar si quiere. Ahorita tiene oportunidad de cambiar, pero en el juicio del gran trono blanco ya no hay chance de cambiar. Por eso, hermanos, explicaba hace unos días que si nosotros quisiéramos hablar de purgatorio, realmente purgatorio no existe, hermanos, pero si quisiéramos hablar de purgatorio, el purgatorio es la iglesia. Esto es el purgatorio, porque purgar quiere decir lavar, limpiar. Y aquí en la iglesia, hermanos, estamos siendo lavados y limpiados, ¿o no? Entonces, hermanos, la iglesia es un purgatorio. Si quisiéramos hablar de purgatorio, este lo es, porque si las cosas malas a usted se le detectan ahorita y se le dicen y se le reprochan y se le disciplinan y se le castigan, hermanos, es un acto de gran amor, hermanos. Es un acto de amor por usted, para que usted, hermanos, ahorita cambie. Tiene chance de cambiar. Hay un pasaje en las Escrituras que dice así: ponte a cuentas con tu adversario, entre tanto, dice, vas por el camino. No sea que el adversario te entregue al alguacil y el alguacil al juez, y el juez te meta a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Yo quiero que escuchen.
Es interesantísima esa doctrina, hermanos. Quiere decir, hermanos, que usted se puede poner a cuentas con Dios ahorita mientras va en el camino. Pero si a usted se le acaba, hermanos, si el cronómetro se le termina y se llegó al punto donde Dios ya lo había calculado, porque ya Dios programó nuestro cronómetro, ¿no creen ustedes? Usted, hermanos, va en cuenta regresiva. Desde que usted nació, hermanos, dijo Dios, bueno, supóngase, hermanos, que Dios haya dicho de alguno de ustedes, bueno, a fulano le voy a dar 35 años de vida. Desde que usted nace, hermanos, 35 años, comienza el cronómetro, ¡pac! Y ya viene la cuenta regresiva. Y cada día que pasa es un día menos del tiempo que a usted le fue señalado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mientras que a usted no se le acabe la cuenta del cronómetro, cambie. Pero si su cronómetro llega al final, se acabó el chance para usted. Y usted no sabe cuándo va a terminar el suyo, ¿verdad? Yo creo que nadie. Yo creo que, hermanos, si todos supieran qué día van a morir, se preocuparían y ahí estarían todos, ay, reconciliados, humilladísimos ahí con Dios si supieran cuándo van a morir. Pero usted no sabe cuándo va a morir. Usted ni siquiera se imagina que de repente le puede asaltar la muerte. Un paro cardíaco, una bala perdida, qué sé yo. Ojalá que no sea así. Pero usted no sabe, hermanos, que de repente puede morir. De repente le puede llegar su turno y su cronómetro, hermanos, parará en ese momento donde Dios lo estableció. El cronómetro de nuestra vida va a parar, hermanos, en el momento en que Dios lo estipuló, así usted tenga la asistencia de los mejores médicos de esta tierra. ¿Me lo entienden, hermanos? Así usted, hermanos, se vaya a buscar otros países con tecnología avanzada y lo que a usted se le ocurra, hermanos. El día que el cronómetro, hermanos, llegó al final, y ahí se paró, se fue. Y no hay para dónde. Pero mientras estamos en este proceso, hermanos, usted tiene chance de cambiar. Por eso estamos en la iglesia, hermanos. Y a usted le conviene, hermanos, no rehuir, no escurrirse, hermanos. Acérquese a la autoridad. Venga, hermanos, a la autoridad de la iglesia y que sus males sean evidentes. Y cuando venga la disciplina y la exhortación, recíbalo con gozo. Dijo David, hermanos, en un proverbio, en un salmo, que el justo me castigue será un favor. Hermanos, hombre, qué dicha, hermanos, que nosotros seamos juzgados aquí, hermanos. Que alguien, hermanos, se anime a abrir su boca para mencionarme a mí mis errores, hermanos. Que Dios se lo pague, hermanos, si algún día alguien abre la boca para decirme mis errores. Que Dios se lo pague porque ahora los entiendo y puedo cambiar. Porque en esta vida, hermanos, cualquiera se ríe con uno, cualquiera lo abraza y tal vez en el fondo sabe que hay cosas malas en uno y nunca se lo dicen a uno. Estamos en un mundo de hipocresías. Jesucristo, hermanos, continuamente le decía a la gente, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y por todas partes, el Señor Jesucristo, hermanos, por todas partes andaba destapando la hipocresía, que es un mal que el Señor detesta, hermanos. La hipocresía, hermanos, es cuando todo el mundo se ríe, todo el mundo, pero en el fondo es otra cosa. Y el Señor, pero es una dicha, hermanos, el día, hermanos, que alguien tiene el valor de mencionar nuestros errores y señalárnoslos, y mejor si nos reprende. Decía David, hermanos, que el justo me castigue será un favor, dice, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Ahora, hermanos, ¿saben qué pasa con muchos dentro de la iglesia? Lamentablemente. Muchos, hermanos, cuando alguien les tiene que llamar la atención o hacerle mencionar sus errores, vayan con la gran carona, hermanos, para con los demás. O pensando cosas malas en su corazón. O murmurando en su corazón. Sí, ¿y quién se cree? Ni que fuera perfecto, ni que no cometiera errores. Yo también le he visto a él o a ella, él he visto sus cosas. ¿Y por qué ahora a mí? ¿Y por qué a él nunca le dicen nada? Hay mucha gente, hermanos, que es brincona. Y al decir brincón, hermano, no lo estoy diciendo que lo haga físicamente, porque puede ser que usted no lo haga así, como yo lo estoy diciendo, pero lo hace en su corazón y eso se percibe. Se percibe, hermanos, cuando alguien en su corazón tiene un rechazo, no le gusta que le digan nada. Hermanos, cuando a alguien no le gusta que le digan nada, no se le va a decir nada, hermanos. Mejor que se lo diga a Dios en aquel día, que se lo saque de todo junto a Dios. Pero los que se acercan, hermanos, es porque ya entendieron el proceso del juicio de Dios, ya entendieron, hermanos, que aquí la cosa es de ponerse a cuentas entre tanto que estamos con vida, entre tanto que estamos en el camino, porque se acerca el día, hermanos, cuando todo se acaba. Ahora, yo quiero que le pongan mucha atención, hermanos, esta doctrina es muy importante. En este pasaje, hermanos, que acabo de leer, ustedes se dieron cuenta, hermanos, que dice aquí, dice en el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y dice en el verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Detengámonos un momento aquí, hermanos. Este pasaje, hermanos, lo han utilizado malamente un montón de líderes religiosos, hermanos, para enseñar muy malas escrituras. Basados en este pasaje, ¿saben qué dicen muchos hermanos? Y usted lo ha oído, y ojalá que eso no sea de los que digan así. ¿Quién es uno para estar juzgando a los demás? Es que la Biblia dice que uno no debe de juzgar. Momento. El Señor no está diciendo que no se debe de juzgar. Sin perder ahí, hermanos, solo quiero que se pasen a 1 Corintios capítulo 5. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo en este pasaje de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que sí se debe juzgar, y aquí nos vamos a meter a un bonito lío, hermanos, a una bonita cuestión. Pablo contradice entonces a Jesucristo. ¿Está entonces Pablo en contra de Jesucristo o están de acuerdo los dos? Pónganle mucho sentido, hermanos. Oigan cómo dice Pablo en el verso 11. 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Pablo, hermanos, está diciéndole a la iglesia que uno no debe de juntarse con ningún hermano. ¿Qué? Dice, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Si a alguien, hermano, le gusta el dinero y solo hablando del dinero y bien, hermano, solo enrolado en cuestiones de dinero, dice la palabra, no se junten con él. Cuando alguien es así, hermano, la palabra es muy clara. Dice que uno no se debe juntar con alguien, hermanos, que usted sepa, hermanos, que es fornicario, que ha cometido pecados, y usted lo sabe, y si usted se junta con él, lo va a condenar Dios a usted por el mismo pecado, aunque usted no lo haya cometido, solo por ser tapadera de otro. Ahora escuche esto. Dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. La palabra maldiciente o mal hablado es lo mismo. Es el que dice mal o el que habla mal. Mal hablado. Si usted sabe de alguien, hermanos, que se llama hermano y se suelta sus malas palabras o dice cosas que no convienen, no se junte con él. Es un impío. Porque llamándose hermano, todavía, hermanos, usa un vocabulario soez, un vocabulario que no va con Cristo. Entonces dice, hermanos, o borracho, o ladrón, con el tal dice, hermanos, ni aún comáis. Pregunta Pablo, escuche esto: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Escuche esto, hermanos, miren, qué doctrina, créame que esta es una de las doctrinas que a mí más me impresiona, hermanos. Pablo dice, hermanos, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Los que están fuera son los del mundo. Pablo dice, hermanos, Dios a mí no me ha puesto aquí para estar juzgando a la gente del mundo. No, yo no voy a juzgar a la gente del mundo. Hay quienes, hermanos, dentro de la misma iglesia son muy dados a estar criticando a la gente del mundo. Yo le voy a decir algo, hermanos, no se meta en líos. Deje usted juzgar a la gente de afuera. Si en el mundo, hermanos, hay un montón de gente malvada y ladrones, mentirosos, violentos, pendencieros, malvados, adúlteros. Usted no diga, ¡ala, qué tremenda! Ahí hay una doña que trae. No, hombre, déjelo. Si eso ya se sabe, hermanos, en el mundo, sin Dios, ¿quién no es malo? Sin Dios, ¿quién no es perverso? ¿Quién no es malvado sin Dios, hermanos? Pero Pablo dice, hermanos, ¿qué razón tendría yo? ¿Para qué voy a perder el tiempo aquí en estar juzgando a la gente que está en la calle? Si a la gente que está en la calle, Dios se va a encargar de juzgarla en el día final. Escuchen, hermanos, cómo lo dice. Dice Pablo, verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces sí hay que juzgar a los que están dentro y la iglesia tiene facultad de hacerlo. Ahora sigo leyendo. Porque a los que están fuera, dice Pablo en el verso 13, ¿quién los juzgará? Dios juzgará. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de meter las manos en un lío ajeno. Dice la Biblia, hermanos, que como el que agarra al perro por las orejas es aquel que se mete en lío ajeno. Se va a meter en un lío, hermanos, donde va a tener que salir dañado por metiche. En otras palabras, hermanos, usted deje de estar criticando a la gente del mundo, hermanos. No critique usted, la gente del mundo es la gente del mundo. No dije usted, esa gente, esos son unos tipos vulgares. No, hombre, deje, hombre. Tenga misericordia. Ojalá que algún día Dios los toque y vengan a la iglesia y cambien. No sé si me entienden, hermanos. Pero mientras están en la calle, hermanos, no se metan líos, hombre. Deje la gente ahí. Que Dios se va a encargar de juzgarlos a ellos en el juicio final. Pero donde sí, hermanos, que nos oigan es aquí dentro de la iglesia. Y si alguno les dice, hermanos, que en la iglesia no se debe juzgar, ya van a ver ustedes, hermanos, que no se contradice Pablo con Jesús. Mire cómo dice, hermanos. Dice Pablo en el verso 13, pues porque a los que están fuera, dice,
Dios juzgará. Quital pues a ese perverso de entre vosotros. Le voy a contar qué había pasado, hermanos. Resulta, hermanos, que dentro de la iglesia, ya lo he explicado otras veces, un muchacho, hermanos, se estaba metiendo con la mujer de su padre. Y la iglesia de Corinto va a hablar lenguas cantando y alegres, todo risa y risa, todos, ¿qué tal? Dios le bendiga. No, es una simpleza, hermanos, como son muchos. Hay muchos que dentro de la iglesia, hermanos, caminan al margen de los intereses de la iglesia misma. Yo le voy a decir algo, hermanos, si usted es miembro de esta iglesia y de este cuerpo, usted, hermano, no puede permanecer impasible aquí. Usted lo mismo le da que aquí se quiebre, que alguien truene, que haga bien o mal, y usted, cada quien es cada quien. Si usted es una persona así, hermanos, me deja mucho que desear usted. A usted no le importa entonces que los demás hagan bien o mal, o que hagan lo que le haga. Usted dice, usted es de aquel tipo de personas que dice, hay cada quien que mire qué hace. Usted piensa así, no parece del cuerpo. Si fuese del cuerpo sí le interesaría. Agarre usted un martillo, hermanos, y métase un martillazo en el dedo meñique del pie, ¡pam! ¿Qué pasa con todo el resto del cuerpo? ¿Lo siente o no lo siente? Claro que lo siente, si es parte de un cuerpo. Usted, hermanos, es parte del cuerpo de Jesucristo, y usted viene, hermanos, y alguien dentro de la iglesia, hermanos, allá en la calle puede estar haciendo algo malo, y usted dice, yo me di cuenta, pero hay cada quien, vos no te metas, hay cada quien. Si usted es de ese tipo de persona, y peor si usted le aconseja a los suyos que hagan ese papel, que lo lamento por usted. Usted mismo con su propia boca y con sus actitudes, usted mismo se excluye del cuerpo de Cristo. Usted mismo se excluye. Usted debiera, hermano, de escandalizarse. Usted mira una cosa mala, debiera de molestarse. Usted debiera de corregirlo con interés, porque uno solo corrige a quien ama, hermanos. Dice que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que ama por hijo. Pero usted, hermano, de aquellos que usted mira a alguien por ahí, sí, yo lo he visto que llega a la iglesia, pero saber quién será. Hombre, preocúpese. Si nosotros, hermanos, debemos de procurar que los que están dentro de la iglesia, hermanos, formen parte realmente del cuerpo. Y por eso es que nos preocupamos porque sean juzgados cada uno de los que estamos dentro de la iglesia. Entonces ven cómo dice Pablo, hermanos. Les decía, hermanos, que resulta que entonces Pablo, oye, por ahí, hermano, le llega el rumor, porque ojalá hubiera sido un hermano que lo haya ido a contar, pero no, a Pablo le llegó, hermanos, a nivel de chisme. Se oye por ahí, dijo Pablo, oiga esto, hermanos, qué lamentable que una iglesia de Corinto, hermanos, que tiene un montón de dones y que aquí que los dones y un montón de cosas, no haya uno, hermanos, uno que le tuviera amor a los demás, que se interesara, hermanos, por el bien de la iglesia. No, que, hermanos, al apóstol Pablo le llega a nivel de chisme, hermanos, a nivel de rumor le llegó por ahí. Es tremendo lo que está pasando en esa iglesia. Hay un hombre que se está... ¿Cómo está eso? ¿En qué? ¿En la iglesia de qué? De Corinto. ¿Cómo está eso? Entonces viene Pablo, hermanos, y averigua rápidamente, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? Y cuando Pablo se indaga bien, hermanos, y confirma bien de que es verdad, y de que hay ahí uno que se está metiendo con la mujer de su padre, está Pablo, hermanos, que ya revienta, hasta que no se aguanta, hermanos. Oigo que hay fornicación, y cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y ustedes dicen, en lugar de estarse lamentando, ¿por qué no lo leemos, hermanos? Vean cómo dice en el versículo 5, estamos en el capítulo 5, verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga, hermanos, aquí Pablo entonces, hermanos, se opone a Jesucristo, porque Jesucristo dice: no juzguéis a los hermanos. ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Aquí Pablo entonces, hermanos, está en contra de Cristo, ¿va? No acepta las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo es que Pablo, hermanos, se pone a juzgar a un pobre hermano ahí? Que lo único que está haciendo, pues sí, está cometiendo un su errorcito ahí, que se está metiendo con la mujer de su padre. Pero ¿cómo es que este Pablo de una vez? ¿Quién le dio el derecho si Jesucristo fue claro en decir que no hay que juzgar a los hermanos? Yo quiero que me escuchen, hermanos. No hay ninguna contradicción entre Pablo y Cristo. Hay una perfecta armonía. Le voy a decir, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo está privando, en el pasaje que leíamos anteriormente, hermanos, no dice, hermanos, que no se deba de juzgar dentro de la iglesia. ¿Saben qué le molesta a Dios, hermanos? Y también a mí me molesta. Me molesta, hermanos, que haya dentro de la iglesia un tipo de hermano que solo son dados a juzgar pajas, a juzgar simplezas, a juzgar pequeñeces.
Fíjense, hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, qué es una viga, verdad? Una viga, hermanos, es una piezota de madera que cruza todo el artesón de una casa. Y las vigas de antes, hermanos, no crean ustedes que eran bien cepilladitas como son ahora, o hechas con sierra de cinta, y no. Las eran hechas a pura hacha, hermanos, a pura hacha, y así, hermanos, todas medio astilladas. Allá iban las grandes vigas, pero eran, hermanos, llenos así, llenos de astillas, así todas, como que si hubieran sido hechas con machete. Y esa es una viga, son unas piezonotas, hermanos, que cruzan todo el artesón de una casa. Pero paja es una de esas astillitas de madera que a veces se le desprenden a una viga. Y que cuando uno está viendo para arriba, de repente le cae uno en el ojo y uno se tiene que restregar por ahí porque alguna astillita se desprendió de la viga y le cae uno en el ojo. Oigan ustedes lo que está diciendo Jesús, hermanos. Lo que está diciendo Jesús, hermanos, es que ¿quién eres tú para que mires la paja que está en el ojo de tu hermano? Le molesta al Señor, hermanos, que dentro de su pueblo hayan algunos hermanos que son dados solo a juzgar pajas, simplezas, pequeñeces, insignificancias. Yo le voy a decir, hermanos, qué cosas sí merecen ser juzgadas. Las cosas que se juzgan son frutos. Eso sí, Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. ¿Qué se juzga? Fruto. Un fruto, hermanos, es un bien o un mal evidente, manifiesto, de lo cual, hermanos, hay testimonio. Por ejemplo, hermanos, si se oye que hay fornicación por ahí, eso ya no es, hermanos, una suposición, es un hecho. ¿Quién no se ha dado cuenta que ese se está metiendo con la mujer de su padre? Eso es un pecadote, es un fruto podrido. Eso sí hay que juzgarlo, hermanos. Lo que el Señor no quiere es que se juzguen pajas, hermanos, eso sí. Que usted, hermano, se ponga a estar criticando aquí que los zapatos, que la ropa, que porque alguien se peina, porque no se peina. Que hay quienes, hermanos, son tan fariseos, hermanos, que se dedican a estar viendo solo pajas. Ahora oiga lo que dijo Jesús, para que ustedes vean, hermanos, que la enseñanza la refuerza en otros eventos. Un día dijo Jesús a los fariseos, ay de vosotros fariseos hipócritas, les dijo, que coláis el mosquito y dejáis pasar el camello. ¿Qué dio a entender Jesús con mosquito, hermanos, y camello? Lo mismo, mosquito es sinónimo de paja y camello es sinónimo de viga. Algunas veces predicando yo aquí en la iglesia, hermanos, y no lo he hecho con hecho pensado, pero yo utilizo otra expresión. Hay algunos dentro de la iglesia, digo yo, que son muy dados a fijarse en pulgas. Yo digo eso, hermano, pero es lo mismo. Pulga es igual que mosquito, es igual que decir paja. Es lo mismo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el Señor, estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, estamos en lo mismo. ¿Qué le molesta a Dios, hermanos? Le molesta que dentro de la iglesia, hermanos, hayan algunos, un tipo de hermanos que son muy maliciosos, hermanos. O le voy a contar otra cosa más, ¿a qué se le puede llamar paja también? Cuando usted, hermanos, juzga algo que a usted no le consta, no, usted solo se lo imagina. Como que usted diga, yo no sé por qué siento que esa hermana tiene algo. Eso se llama paja. Deje de juzgar lo que a usted no le consta. Si usted se imagina cosas, no juzgue porque su imaginación es mala. La Biblia dice, hermanos, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Usted nunca debe juzgar, hermanos, por lo que usted supone, por lo que usted deduce, por lo que usted saca en conclusión. No, yo me di cuenta, sí, yo lo que siento es que ese hermano es bien soberbio. Y la soberbia se juzga por actitudes. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la Biblia la soberbia se juzga por actitudes, por algún hecho? Y no tanto, hermanos, porque usted, es que la forma en que mira. ¿Desde cuándo Dios lo puso a usted por psicólogo aquí en la iglesia? Para que usted, hermanos, empiece a calificar la mirada Señor, eso se llama malicia. Y hermanos, cuando una persona, hermanos, es dado a juzgar simplezas como esas, es juzgador de pajas. Solo anda viendo mosquitos, solo anda viendo simplezas, cosas, hermanos, que no le constan. Uno que está viniendo aquí a la iglesia, lo vimos ahí que iba a bolo, un día caminando en la calle, de veras, ¿sí? Yo iba con el hermano y lo vimos ahí. Pues ese es un hecho. Eso ya no son suposiciones. Ahí no está, yo no le voy a decir, mire, hermano, nosotros nos imaginamos que usted se está echando los tragos. Eso es un hecho evidente. Claro que lo hay que juzgar y hay que reaccionar con celo de Dios. No sé si me entienden, hermanos. Claro que lo vamos a juzgar. Lo que no vamos a juzgar dentro de la iglesia, hermanos, son suposiciones. Yo no voy a decir, yo no sé por qué siento que ese hermano estaba pensando mal. Deje de sentir cosas. ¿Desde cuándo Dios, hermanos, le ha dado a usted, hermanos, como un elemento, como un testimonio, hermanos, el que usted se imagine?
A cuenta de qué, hermanos, usted va a utilizar sus imaginaciones, o lo que usted piensa, o lo que usted intuye, o lo que usted deduce, o lo que usted por ahí dedujo. Miren, hermanos, ¿desde cuándo Dios, hermanos, da la facultad a alguien de juzgar a otro, hermanos, solo por lo que se está imaginando? Hermanos, esas son malicias, y la Biblia a eso le llama también malas sospechas. Pero ¿qué sí se juzga en la iglesia, hermanos? Frutos. Dijo el Señor, hermanos, que lo que sí hay que juzgar son las vigas, porque la viga, hermanos, es una cosa tan evidente que no se puede esconder. A nadie le consta, hermanos, si lo que tiene dentro del ojo aquel hermano es una paja, o es un mosquito, o un pelo, o una pestaña. ¿Usted qué sabe qué es lo que tiene en el ojo? Usted dice, es que algo tiene porque le vi el ojo rojo. Bueno, si tiene el ojo rojo, algo tendrá, pero no necesariamente tiene que ser una paja. No sé si me están entendiendo, hermanos. Usted, hermanos, no puede sacar conclusiones personales, porque entonces usted se pone, hermanos, en un entredicho con Dios. A Dios le molesta mucho eso, hermanos. Le molesta que dentro de la iglesia, hermanos, hayan algunos que son muy dados a juzgar simplezas en los demás. Puras simplezas, hermanos. Ahora yo creo que me escuchen, hermanos. Eso se lo puedo demostrar con muchos pasajes más. Hay en el libro de Eclesiastés un pasaje que dice así. Dice, no seas demasiado justo, ni sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Dice el Señor, hermanos, con la regla con que midas, serás vuelto a medir. A usted no le conviene, hermanos, andarle viendo pulguitas a los demás. A usted no le conviene, porque si usted es muy dado, hermanos, a estar juzgando simplezas a los demás, el Señor viene y va a agarrar la misma regla y le va a medir a usted, hermanos, con milésimas de centímetro. Le va a empezar a medir a usted, hermanos, y le va a buscar hasta los errores más insignificantes. Así como ustedes dado a estarse fijando, hermanos, en puras simplezas en los demás, lo va a medir el Señor con la misma regla y usted va a salir mal parado. Le aseguro que va a salir mal parado. Entonces, hermanos, a usted le conviene, hermanos, no juzgar pajas, sino, hermanos, aprenda a juzgar frutos. Claro que sí tenemos que juzgar, pero ¿de qué hay que juzgar? Sí hay que juzgar, hermanos, porque en la iglesia nosotros estamos, hermanos, frente a un tribunal, al tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, les decía, la iglesia sí tiene facultad de juzgar. El apóstol Pablo no tiene desavenencias con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Al contrario, una armonía perfecta, hermanos. Una empatía gloriosa, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, hermanos, como miembros solidarios de un cuerpo del cual el Señor es la cabeza, y Pablo, hermanos, un perito arquitecto, hermanos, que está ayudando a edificar. Hermanos, hay una armonía perfecta, no hay contradicción doctrinal. Jesucristo, hermanos, lo que no quiere es que se juzguen dentro de la iglesia pajas, pero de que sí se deben de juzgar cosas malas, sí se deben de juzgar, hermanos. Y el dictamen de la iglesia, hermanos, es dictamen en el cielo. El día, hermanos, que la iglesia dictamine en un juicio, hermanos, algo sobre cada uno de nosotros, es juicio, hermanos, que se dictamina en el cielo. Voy a añadir algo más. Lo he dicho otras veces, hermanos, pero yo espero que la enseñanza quede lo suficientemente reforzada y clara para que entendamos, hermanos, qué papel estamos haciendo nosotros aquí dentro de la iglesia. Un día el Señor Jesucristo, hermanos, dijo, de aquí en adelante, dice el Padre, a nadie juzga. Todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Pero luego el apóstol Pablo dice, a los que están fuera Dios los juzgará. Pero Jesús dijo, de aquí en adelante el Padre a nadie juzga. Vuelvo otra vez a repetir, hermanos, no hay discrepancias, hermanos. Hay una mala interpretación de las Escrituras, eso sí hay. Pero entre el apóstol Pablo y Jesucristo no hay ninguna contradicción. El Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo, de aquí en adelante el Padre a nadie juzga. Pero en la iglesia, aquí en la iglesia ya no nos va a juzgar Dios, hermanos. Todo el juicio lo dio ¿a quién dice? Al Hijo. Quiere decir, hermanos, que el que juzga dentro de la iglesia es el Hijo. Pero usted me dirá, hermanos, aquí, pero si Jesucristo no está aquí, ojalá estuviera Jesucristo, yo aceptaría que Él me juzgue, pero Él no está aquí. Si Jesucristo estuvo 3 años en la tierra, entonces, hermanos, quiere decir que solo la gente que vivió en los días de Jesucristo en la tierra fue juzgada por Él, y de ahí para adelante, ¿quién juzga aquí en la iglesia entonces? ¿O sigue juzgando al Hijo? Sigue juzgando al Hijo, hermanos, solo que ahora no va a juzgar Él en persona, está juzgando a través de los instrumentos de justicia que Él ha dejado en la iglesia. ¿Me entienden? Pero el juicio, hermanos, sigue siendo el juicio del Hijo, el mismo. Por eso, hermanos, dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. En la primera carta de Pedro, hermanos, el apóstol Pedro dice lo siguiente.
Dice Pedro, hermanos, es necesario que el juicio, ¿qué dice? Comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oigan esto, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que muchos no han logrado entender, que el juicio ya comenzó en la iglesia. Usted viene a la iglesia, hermanos, y en el momento en que usted viene y acepta a Cristo de corazón y usted cree en su evangelio, usted, hermanos, ya entró al juicio. Ya entramos al juicio, hermanos. Por eso Pablo dice, hermanos, que si alguno come y bebe indignamente de la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen ya. Entonces, hermanos, supóngase que se viene a la iglesia, hermano, y usted me diga a mí, yo por eso no tomo la Santa Cena, porque no sea que el Señor me vaya a castigar. Si usted no toma la Santa Cena, usted va a ir al infierno, así como lo oye. Porque Jesús fue claro en decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿Es clara la palabra de Dios? Vamos a orar al Señor. La Misión Cristiana de Avivamiento Ágape presentó la Palabra de Dios. Le invitamos a escuchar un mensaje similar la próxima semana en este mismo horario. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al teléfono 288-8777, 288-8777, o puede escribirnos a la siguiente dirección: Tercera Calle 11-30, Zona 6, Ciudad de Guatemala. Allí nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, miércoles y viernes 7:30 de la noche. También en el diario Prensa Libre publicamos todos los domingos la columna titulada La Verdad, Expresión Doctrinal Ágape. Esperamos que al leerla encuentre el mensaje de Dios para su vida. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.